Nosotras las proteínas somos moléculas grandes y complejas. Nosotras desempeñamos muchas funciones críticas en el cuerpo. Nosotras realizamos la mayor parte del trabajo en las células y nosotras nos necesitan para la estructura, la función, la regulación y de tejidos y también de los órganos del cuerpo. Nosotras estamos formadas por cientos y miles de unidades más pequeñas llamados aminoácidos. Estos aminoácidos se unen entre sí y logran hacer largas cadenas. Yo soy la estructura primaria, que esta viene determinada de aminoácidos en la cadena proteica. Conocer esta cadena no solo es importante para entender nuestra función, sino también en el estudio de enfermedades genéticas. Nosotros las cadenas secundarias adoptamos esta forma gracias a la formación de puentes de hidrógeno entre los átomos que forman este enlace peptídico. Nosotros, las estructuras terciarias, formamos o tenemos dos formas distintas. Aquellas que tienen forma globular reciben el nombre de esferoproteínas, pero aquellas que tienen una forma filamentosa reciben el nombre de escleroproteínas. Por último, y no menos importante, estamos nosotros las estructuras cuaternarias, que esta es una conjunción de varias cadenas peptídicas que asociadas conformamos un multímero. Estas poseen propiedades distintas a las de un monómero o sus componentes. Estructura molecular de los genes. Existe una fracción muy grande de la totalidad de los genes, quizás un 90%, que no codifica precursores del ARN. Anteriormente, se consideraba que un gen estaba constituido por un segmento de ADN, que era colineal con su respectiva proteína. Al comparar la estructura del ADN y el ARN, muchas veces se notan discrepancias. Algunos genes presentan secuencias adicionales que se ubican entre las regiones modificadoras, estas interrumpiendo la secuencia que codifica la síntesis de la proteína. A esto se le denomina genes discontinuos. Exones son las secuencias que van a formar parte del ARN maduro. Los intrones son secuencias intercaladas que se van a estar eliminando cuando se constituya el ARN maduro. Para la expresión de los genes discontinuos requiere de un paso intermedio que no existe para los genes continuos. El ADN da un lugar a la copia del ARN transcrito, equivalente a la secuencia del genoma. Y este ARN solo va a ser un precursor. El pre-ARN no puede ser utilizado para la síntesis de las proteínas hasta que no se hayan eliminado los intrones y se constituye un ARN compuesto solamente con la secuencia de los exones. Les voy a hablar de mí. Yo soy una célula. Nosotros estamos conformados por organelos, que estos son estructuras que llevan a cabo diferentes funciones dentro de la célula. Los organelos están suspendidos en un fluido a base de agua llamado citosol. Yo estoy conformada por un núcleo, una mitocondria, un ribosomas, un citoesqueleto y pues les hablaré del núcleo. Es la parte más fundamental de nosotros, puesto que este tiene toda nuestra información genética. Después está la mitocondria. Este sirve como fuente de energía de la célula. Sin esta, tampoco viviríamos. Esta mitocondria convierte biomoléculas como grasas, los azúcares, en energía. Después tenemos a los ribosomas. Los ribosomas están hechos de dos grandes complejos, el ARN y las proteínas. Estos se encuentran en el citosol y su función es leer el ARN y producir proteínas. A este proceso se le denomina traducción. Ahora vamos con nuestro citoesqueleto. Esta es una red muy extensa de proteínas que se entrelazan o entrecruzan en el citoplasma de la célula. Nosotros, los citoesqueletos, tenemos distintas funciones. Entre ellas, damos la estructura a la célula y un lugar donde anclar a los organelos. Tenemos o proporcionamos la movilidad de la célula. También tenemos el control de la división celular durante la mitosis. La división celular es un proceso que sigue una célula para convertirse en dos,
casi siempre idénticas a sí mismas. Existen dos tipos de división celular, mitosis y meiosis. La mitosis es el mecanismo por el cual se dividen las células somáticas del cuerpo humano. Asegura la producción de células hijas idénticas y se divide en las siguientes etapas. Profase es cuando la cromatina se condensa visualizándose los cromosomas. Cada cromosoma consta de dos cromáticas duplicadas conectadas por el centrómero. Los pares de los centriolos se separan y un par migra hacia el polo apical de la célula y el otro hacia el polo basal. En la metafase, se termina de desintegrar la envoltura nuclear. Una vez que los pares de cromátidas se mueven dentro del huso conducidos por sus fibras y atraídos por ambos polos, se disponen en un plano medial, ecuador de la célula. Esto indica el final de la metafase. En la anafase, los centrómeros se separan simultáneamente en todos los pares de cromátidas. Los cinetocoros y las cromátidas se separan y migran hacia los polos. El cromosoma adopta la forma de una V, de brazos desiguales si es metacéntrico o de brazos desiguales si es submetacéntrico. La telofase comienza en el momento en que las cromátides llegan a cada uno de los polos de la célula. Los núcleos se forman por fusión de los fragmentos de envolturas nucleares que rodean a cada cromátide. Así termina por formarse una envoltura nuclear que contiene todos los cromosomas. Por último, la citocinesis es aquel estrangulamiento de la membrana en el plano de la placa metafísica. Durante la metafase, se deposita por debajo de esta membrana celular un cinturón formado por filamentos de actina, unidos a moléculas de miosina, justo a la altura de donde se formará la placa metafísica. Esta estructura se convierte en un cinturón contráctil que estrangula el ecuador de la célula durante la citocinesis. Por último, mencionaremos la meiosis, que es un tipo de división celular que se produce en los gametos de los mamíferos. En este tipo de división celular hay una célula diploide que experimenta dos divisiones sucesivas con la capacidad de generar células haploides, necesarias para la reproducción sexual. A partir de este tipo de división celular se forman los espermatozoides y los ovocitos. La estructura del ADN. El conocimiento del ADN, su estructura y función fue determinante para el desarrollo de la biotecnología moderna. La estructura de doble hélice del ADN que los investigadores James Watson y Francis Crick propusieron en el año 1953 proporcionó muchas respuestas a las preguntas que se tenían sobre la herencia. Aún con el correr de los años y de las investigaciones, se pudo determinar que todos los seres vivos contienen ADN similar, formado a partir de las mismas unidades, llamadas leucócitos. Este código genético, mediante el cual se escriben instrucciones celulares, es común en todos los organismos. Es decir, que el ADN de un ser humano puede ser leído dentro de una planta y una bacteria para que puedan interpretar la información genética de otra planta diferente. A esta propiedad de información se le conoce como universalidad del código genético. Y ahora, ¿cuál es la función del ADN? La función del ADN es guardar información, es decir, contiene la información que determina la forma y las características de un organismo y sus funciones. Además, a través del ADN se transmiten esas características a los descendientes durante la reproducción. Esta puede ser asexual tanto como sexual. Todas las células procariotas y eucariotas contienen ADN. En las células eucariotas, el ADN está dentro del núcleo celular, mientras que en las procariotas, que no tienen un núcleo definido, el material genético está disperso en el citoplasma celular. La estructura del ADN está organizada en cromosomas. En las células eucariotas, estos cromosomas son lineales, mientras que los organismos como las procariotas presentan sus cromosomas circularmente. Para cada número de especies el cromosoma es fijo. Nosotros los seres humanos tenemos un total de 46 cromosomas en cada célula somática, o sea, no sexual. Estos agrupados en 23 pares, de los cuales 22 son autosomas, y un par de estos es sexual. Una mujer tendrá cromosomas XX y un hombre XY. El ADN se compone en dos cadenas, cada una de estas formada por nucleótidos. A su vez, está compuesta por azul, deoxirribosa, un grupo de fosfato y una base nitrogenada.
Las bases nitrogenadas son 4: adenina, timina, citosina y guanina. El ADN toma forma de una doble hélice, como una escalera caracol, donde los lados son cadenas de azúcar y fosfatos, estas conectadas por escalones, que son las bases nitrogenadas. La molécula del ADN se asocia a proteínas, estas llamadas histocinas, y se encuentran muy enrolladas y compactas para formar el cromosoma. La heredabilidad es la proporción de variación de un rasgo que podemos atribuir a la variación genotípica interindividual. Si un carácter tiene una heredabilidad alta, significa que su variación en la población está mayormente influida por la genética de cada individuo. Pero en cambio, si tiene un valor bajo, el ambiente de cada individuo y las interacciones genéticas ambientales o ambiente tendrán un papel fundamental en la variación de dicha característica. En realidad, la heredabilidad es un problema estadístico que oscila entre el 1 y el 0, dependiendo de si hablamos de heredabilidad en el sentido amplio o en el sentido estricto. La heredabilidad en el sentido amplio es la parte de la variación del genotipo en una población, que depende del genotipo de cada individuo. La heredabilidad en el sentido estricto es la parte de la variación genotípica de una población que depende de los factores genéticos aditivos y que no tienen en cuenta otros factores como las interacciones entre genes. Esta es la variación genética de la población que los hijos pueden heredar de los padres. Como ya se mencionó, la heredabilidad es una herramienta fundamental en la agricultura y en la ganadería que se puede utilizar para saber si es factible seleccionar artificialmente ciertos caracteres. La heredabilidad de los humanos es muy difícil y te preguntarás ¿por qué? Porque en primer lugar no podemos controlar los cruces entre las personas, es decir, cada persona tiene el derecho de juntarse con quien ella quiera y asimismo tener una heredabilidad. En segundo lugar, porque tanto el ambiente en el que se ha desarrollado cierto individuo van creciendo sus genotipos, son totalmente diferentes. Es decir, yo no tengo los mismos genotipos que tú tienes o el mismo ADN, es decir, somos totalmente diferentes. También los estudios de los gemelos suelen tomar datos como de gemelos monocigóticos o gemelos disigóticos para evaluar qué proporción de la variación de un carácter está influida por la genética del individuo. Una vez obtenidos estos datos, se estudia la correlación en la variación de características de interés y obtiene la heredabilidad. Hoy en día existen muchas más fórmulas y métodos más avanzados y tecnológicos que utilizan los investigadores para estimar la heredabilidad en enfermedades complejas y estudios genéticos cuantitativos. La heredabilidad es la proporción